Lucía tenía solo 7 años. Era frágil, dulce, con una voz tan bajita que a veces parecía que sus palabras se perdían en el viento. Pero en los últimos días, algo en ella había cambiado. Sus ojos ya no brillaban, ya no corría por la casa con sus muñecas. Y cada mañana al vestirse para la escuela, sus manos temblaban. Antonio, su padre, notaba todo, pero no entendía, o no quería entender. Esa mañana, mientras ataba los cordones de sus pequeños zapatos rosados, le habló con ternura. «Hoy te vas a portar bien». «¿Sí, princesa?» Lucía bajó la mirada. No respondió. Solo sujetó el borde de su camisa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué te pasa, mi amor?» La niña se pegó más a su padre. Murmuró con voz casi inaudible. «¿Puedo quedarme en casa hoy?» Antonio frunció el ceño. Lucía jamás pedía faltar a la escuela. «¿Te sientes mal? ¿Alguien te dijo algo?» Lucía negó con la cabeza, sin levantar la mirada. «No, solo no quiero ir». Antonio se agachó, quedó a su altura, la miró directo a los ojos. «Lucía, puedes contarle todo a papá». Una lágrima rodó por la mejilla de la niña. «No pasa nada. Ya me voy». Él la abrazó con el corazón en pedazos. No insistió, la llevó hasta el auto. Durante el trayecto, ella no dijo una sola palabra. Solo miraba por la ventana en silencio. Al llegar a la escuela, Antonio aparcó frente a la entrada y se volvió hacia ella. «¿Estás segura que no hay algo que quieras decirme?» Lucía apretó los labios y entonces preguntó. «Papá, si no me porto bien, ¿todavía me vas a querer?» Antonio sintió que el alma se le quebraba. La abrazó con fuerza. «Lucía, yo te amo más que a mi vida. Siempre, siempre». Ella apoyó la cabecita en su pecho. Su cuerpo temblaba. «Tengo miedo». «¿De qué, hija?» Pero Lucía no respondió. Bajó del auto y caminó hacia la escuela con pasos lentos, como si cargara una mochila invisible llena de piedras. Antonio se quedó dentro del auto, con el volante entre las manos, paralizado. Esa pregunta, ese miedo, no era normal, y él lo sabía. Algo estaba muy mal. Esa tarde, Antonio decidió ir a recoger a Lucía más temprano que de costumbre. Su corazón no estaba tranquilo desde la mañana. Algo en la mirada de su hija le había dejado un nudo en el alma que no lograba soltar. Cuando la campana de salida sonó, Lucía salió del aula caminando despacio, como si sus pies pesaran toneladas. Sus ojos estaban apagados. Al ver a su padre, corrió hacia él y se le lanzó al cuello, abrazándolo con tanta fuerza que Antonio sintió el alma de su hija gritar en silencio. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó preocupado. Lucía no respondió. Solo hundió su carita en el pecho de su papá y lo abrazó más fuerte. Fue entonces cuando una voz fría interrumpió el momento. «Señor Antonio». Él se giró. Era la señora Valdés, la nueva maestra de Lucía. Una mujer de rostro duro, cabello recogido en un moño tirante y una mirada que helaba la sangre. «Hola, soy la maestra de Lucía», dijo sin emoción. Antonio le estrechó la mano, aunque su instinto le gritaba que no confiara en ella. «Mucho gusto. ¿Ocurrió algo?» Valdés se encogió de hombros con arrogancia. «Lucía es muy sensible. No se adapta fácilmente. A veces llora por cosas pequeñas».
Debería enseñarle a ser más fuerte. Las palabras fueron como cuchillos. Antonio sintió en cómo se le encendía el pecho. Mi hija no necesita volverse dura, solo necesita ser tratada con amor y respeto. La maestra forzó una sonrisa despectiva. Claro, como usted diga. Antonio tomó la mano de Lucía con firmeza. El cuerpo de la niña temblaba. Esa noche, mientras Antonio lavaba los platos, escuchó sollozos ahogados desde el cuarto de su hija. Dejó todo y corrió. Lucía estaba hecha un ovillo sobre la cama, abrazando con fuerza a su osito de peluche. «Hija, ¿qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla?» La niña asintió entre lágrimas. «Soñé que alguien me llevaba lejos, y tú no podías encontrarme nunca más». Antonio la abrazó con fuerza, sintiendo cómo se le rompía el corazón. «Jamás dejaré que te pase. Nada, te lo prometo». Lucía levantó la mirada con los ojos enrojecidos, pero ella dijo que si decía algo, tú irías a la cárcel y nunca volvería a verte. Antonio sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿Quién dijo eso? Lucía bajó la mirada, volvió a abrazar su peluche, murmuró: «Nadie». Antonio respiró profundo. Sabía que su hija mentía, sabía que tenía miedo, pero no quiso presionarla. «Hija, puedes confiar en papá. Yo te voy a proteger de todo». Lucía negó con la cabeza y cerró los ojos, apretando los párpados. Antonio le dio un beso en la frente. «Duerme, princesa. Mañana todo va a estar mejor, pero en su corazón». Él ya sabía que nada iba a estar mejor. Algo oscuro se escondía detrás de esa escuela, y él haría lo que fuera necesario para descubrirlo. Esa noche, Antonio no podía dormir. Daba vueltas en la cama con el corazón latiendo como si fuera a explotar. La imagen de Lucía, su hija de 7 años, llorando en silencio, temblando como una hoja cada vez que mencionaba la escuela. Lo perseguía como un fantasma. Algo muy grave estaba ocurriendo, y él ya no podía fingir que no lo sabía. A las 5 de la mañana se levantó con una idea fija en la cabeza. Fue directo a su pequeño taller, donde guardaba herramientas, papeles, cosas viejas y una pequeña caja de madera que no abría hacía años. Dentro encontró un dispositivo de grabación. Era antiguo, pero aún funcionaba. Un micrófono oculto con capacidad para grabar todo un día completo. Antonio sabía que eso podría meterse en problemas, que no era legal. Pero cuando se trata de proteger a un hijo, las reglas dejan de importar. Tomó el pasador celeste favorito de Lucía, el que siempre usaba cuando quería sentirse bonita, y con extremo cuidado escondió el micrófono entre la tela. Apenas se notaba, nadie sospecharía. Al amanecer preparó el desayuno como siempre. Lucía bajó las escaleras, cabizbaja, arrastrando los pies. Sin sonrisa, sin ganas, Antonio se agachó, sujetó su cabello con el pasador y le acarició a la mejilla. «Hoy vas preciosa, princesa». Lucía forzó una mueca que quiso ser una sonrisa. «Gracias, papá». Durante el camino, el silencio era espeso. Lucía no hablaba, solo miraba por la ventana con los ojos perdidos. «¿Recuerdas lo que te dije, hija?», dijo Antonio con voz suave. «Papá siempre estará contigo, pase lo que pase». Lucía no respondió, solo bajó la cabeza. Al llegar, ella bajó del auto lentamente. Caminó hacia la entrada como si sus pies pesaran 1 tonelada. Antonio se quedó observándola,
y en su pecho una tormenta de angustia comenzaba a rugir. Ese día no pudo concentrarse en nada, no comió, no trabajó, solo miraba el reloj cada 5 minutos, esperando que llegaran las 4 de la tarde para ir a recogerla. Cuando la vio salir por la puerta de la escuela, el alma se le rompió. Lucía caminaba despacio, con los ojos rojos, los hombros caídos. No era la misma niña. Subió al auto sin decir palabra. Antonio la miró por el retrovisor. ¿Pasó algo hoy? No, dijo ella bajito. ¿Alguien te dijo algo? Lucía negó con la cabeza, pero sus manos estaban apretadas, sus dedos rígidos. Papá no puede ayudarme, murmuró entonces casi sin voz. Antonio sintió un puñal en el pecho. ¿Qué dijiste? Nada. La niña volvió el rostro hacia la ventana y no dijo ni una palabra más. Esa noche, cuando Lucía se durmió, Antonio entró en su cuarto con el corazón palpitando. Le quitó el pasador del cabello con extremo cuidado y fue directo a su oficina. Conectó el dispositivo a la computadora. El archivo de audio marcaba más de 6 horas de grabación. Con manos temblorosas le dio play. Los primeros minutos eran normales. Voces de niños, maestra explicando ejercicios, sonidos de sillas moviéndose. Luego, un silencio y una voz fría, dura. Lucía, levántate. Antonio sintió cómo la sangre le bajaba a los pies. Era la señora Valdés. Hoy es tu turno, decía ella sin dulzura, sin compasión. Segundos después, un golpe, un sonido seco, un bofetón. Antonio se paralizó. Eres una inútil, igual que tu padre. Nadie te quiere. El corazón le latía en los oídos. ¿Crees que porque lloras voy a perdonarte? No me mires con esos ojos. Y entonces, la voz temblorosa de Lucía. Lo siento, lo siento. ¿Lo sientes? Escupió Valdés. Una inútil como tú no sabe ni lo que es sentir. Antonio cerró los puños. El llanto de su hija era real, el dolor insoportable. La grabación seguía. Si le dices algo a alguien, voy a decir que tu padre es un criminal. La policía lo va a llevar preso y tú vas a terminar sola en un orfanato. No, sollozaba Lucía. Entonces cállate, siéntate y no abras la boca. Antonio detuvo la grabación. No podía más. Se quedó quieto, el rostro cubierto de lágrimas, la mandíbula apretada, el alma rota. Esa mujer no solo golpeaba a su hija, le robaba la inocencia, le robaba la paz, y él no iba a permitirlo un minuto más. Antonio no durmió en toda la noche. Caminaba de un lado a otro de la sala, con el rostro desencajado, los ojos rojos de tanto llorar y el alma encendida en rabia. Esa mujer, esa maestra, había destrozado la mente y el corazón de su pequeña Lucía. Y lo peor de todo, estaba protegida por una red de silencio, poder y cobardía. Carlos, su amigo de toda la vida, lo acompañaba. Él, no estás exagerando, dijo. Esa grabación es una bomba, pero tienes que tener cuidado. Si esa mujer tiene conexiones, puede volverse en tu contra. Antonio lo miró con los ojos encendidos. No me importa. Si tengo que caer, caeré luchando por mi hija. Decidió entonces lo impensable, enfrentarse directamente con la dirección de la escuela. Voy a hablar con el director esta noche, que escuche lo mismo que escuché yo. Quiero ver si tiene el
descaro de seguir protegiéndola después de oír con sus propios oídos cómo su maestra insulta, amenaza y golpea a una niña. Carlos lo acompañó. Eran casi las 11 de la noche cuando tocaron la puerta de la casa del director Herrera. El hombre abrió con el ceño fruncido y cara de pocos amigos. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿No ve la hora que es? Antonio no respondió. Sacó su celular y reprodujo la grabación. Solo eso. Dejó que las palabras de Valdés llenaran el aire. El bofetón, el insulto, el llanto de Lucía, la amenaza de cárcel, el silencio posterior. Herrera cambió de expresión, se puso pálido, tragó saliva. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Esbozó una sonrisa torcida. Señor Antonio, entiendo su preocupación, pero una pequeña grabación no es suficiente para destruir una carrera. Usted no tiene idea de con quién se está metiendo. Antonio quedó en shock. ¿Está diciendo que va a encubrir esto? Después de escuchar con sus propios oídos cómo una niña de 7 años es maltratada, le estoy diciendo que tenga cuidado. La señora Valdés tiene contactos en el consejo escolar, tiene amigos en el sistema judicial. Si usted hace escándalo, puede perder la custodia de su hija. Y créame, se la quitarán. Carlos dio un paso al frente, furioso. ¿Está amenazando a un padre que solo quiere proteger a su hija? Estoy dándole un consejo, que no se meta donde no debe. Antonio apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y entonces, sin pensarlo, lanzó un puñetazo directo a la cara del director. Herrera cayó hacia atrás, con un hilo de sangre corriéndole por la comisura del labio. «Toquen a mi hija otra vez, y juro que no respondo», gritó Antonio con el corazón acelerado como nunca. Carlos lo sujetó y lo sacó de allí antes de que todo se descontrolara aún más. En el auto, Antonio respiraba agitado, con el alma hirviendo. «No me voy a detener, Carlos. No ahora. Esa mujer no va a seguir haciendo daño. Entonces, no lo hagas solo», respondió Carlos con firmeza. «Hay alguien que puede ayudarte. Un viejo amigo, Diego Ramírez, periodista de investigación. Se dedica a destapar este tipo de cosas. Esa misma noche, Carlos le pasó el número de Diego. Antonio no dudó. Lo llamó de inmediato. «Ramírez, me llamo Antonio. Tengo pruebas de maltrato infantil dentro de una escuela. Necesito su ayuda». La voz del otro lado sonaba cansada, pero segura. «Si tienes pruebas te escucharé mañana a las 3, en el Café Viejo, cerca de la terminal». Antonio colgó con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero también sabía que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, trató de actuar normal frente a Lucía. La ayudó con el uniforme, le preparó el desayuno, la acompañó a la puerta. Pero la niña seguía con esa sombra en los ojos, esa mirada que ya no era de una niña de 7 años. Era la mirada de alguien que había sido rota por adentro. «Papá», dijo ella en voz baja, «¿me sigues queriendo?» Antonio se agachó, la miró a los ojos y con lágrimas contenidas respondió: «Más que a mi vida, hija, y por ti. Voy a hacer lo que tenga que hacer». La abrazó con fuerza. Lucía se aferró a su pecho como si no quisiera soltarlo jamás. «No hagas nada, ¿sí? Si haces algo ella se va a enojar y van a venir por ti. Ya no tienes que tener miedo. Papá está aquí». Lucía rompió en llanto y Antonio
Sintió como su alma se quebraba de nuevo. Después de dejarla en la escuela, se dirigió al café donde lo esperaba Diego. Al entrar, vio a un hombre de mediana edad con mirada penetrante. No tenía traje elegante, ni pinta de rico, pero su presencia imponía respeto. ¿Tú eres Antonio? Sí. Tengo lo que necesitas oír. Sacó su teléfono y le puso la grabación. Diego la escuchó sin parpadear. Cuando terminó, se acomodó en la silla y habló con voz firme. Esto no es cualquier cosa. Esto puede volverse un escándalo nacional, pero también puede costarte caro. No me importa, respondió Antonio con decisión. Quiero justicia. Quiero proteger a mi hija. Diego asintió. Entonces prepárate, porque esto es solo el comienzo. Vamos a destapar todo. Diego Ramírez, el periodista, no perdió el tiempo. Apenas terminó de escuchar la grabación, miró fijamente a Antonio y dijo con convicción: voy a ayudarte, pero tienes que estar preparado. Lo que estamos por hacer no solo va a desenmascarar a esa mujer, también puede tocar intereses más grandes de lo que imaginas. Y cuando la verdad empieza a incomodar al poder, ellos no se quedan de brazos cruzados. Antonio asintió con firmeza. No me importa lo que venga, quiero justicia para mi hija. Quiero que esa mujer pague por todo el daño que hizo. Bien, respondió Diego. Entonces comenzamos hoy mismo. Durante horas, los dos hombres trabajaron en una pequeña mesa del café, revisando detalles, ordenando pruebas, escribiendo cada palabra con precisión. Diego quería que la historia fuera irrefutable, que nadie pudiera negarla, que ninguna autoridad se atreviera a mirar hacia otro lado. Antonio le entregó todo: la grabación, notas, descripciones detalladas de cada conversación, cada gesto de Valdés, cada reacción de su hija. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, Diego guardó todo en su maletín y dijo: en 2 días el artículo estará listo. Lo publicaré en todos los medios que pueda. Pero mientras tanto, no te detengas. Habla con otros padres, busca testigos. Cuantos más seamos, más fuerte será el impacto. Antonio salió del café con el corazón latiendo con fuerza. Sentía miedo, sí, pero también una energía nueva. No estaba solo, alguien lo estaba ayudando, alguien creía en él. Esa noche, después de cenar, Lucía se acercó a su papá con una timidez que partía el alma. «Papá, ¿puedo dormir contigo esta noche?» Antonio sonrió con tristeza. «Claro que sí, princesa, siempre». La niña se acurrucó en sus brazos con los ojitos llenos de lágrimas. «¿Tú me crees, papá? Te creo más que a nadie en el mundo. ¿Y si ella se enoja otra vez? Esta vez no va a poder hacerte daño, te lo prometo». Y por primera vez en semanas, Lucía durmió en paz. A la mañana siguiente, Antonio se levantó temprano y fue a buscar a la señora Gómez, madre de una compañerita de Lucía. Sabía que ella también tenía sospechas. Tal vez si hablaban... ¿La señora Valdés?, preguntó Gómez con los ojos bien abiertos. «Claro que sí la conozco. Siempre me pareció extraña, muy estricta. Mi hija le tiene miedo, pero nunca me había atrevido a decir nada. Pues yo sí, y tengo pruebas», respondió Antonio con seriedad. Entonces le contó todo: la grabación, las amenazas, los golpes, el encubrimiento del director. Gómez palideció. «Esto es una locura, pero ¿estás seguro de que es buena idea alzar la voz? Hay gente que ha intentado quejarse antes y los despidieron de sus trabajos».
Le cerraron puertas. Antonio sintió un nudo en la garganta. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos callados mientras siguen destruyendo la vida de nuestros hijos? Gómez bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo también soy madre, pero tengo miedo. Antonio respiró hondo. Pues yo no voy a rendirme. Siguió tocando puertas. Buscó al señor Martínez, padre de otro niño del aula de Lucía. Entiendo tu rabia, le dijo Martínez, y te creo. Pero acabo de conseguir un ascenso en mi trabajo. Si me involucro, puedo perderlo todo. ¿Y si tu hijo es el próximo? ¿Qué harás? Martínez no respondió. Solo se alejó en silencio. Antonio regresó a casa frustrado, con una mezcla de rabia y tristeza. Se sentó en la sala con la mirada perdida hasta que Carlos entró. «Tengo buenas noticias», dijo, alzando una hoja de papel. «Diego va a publicar el artículo esta semana. Dice que ya tiene los primeros medios confirmados. Esto va a estallar». Antonio tomó la hoja con las manos temblorosas. Vio la dirección del medio, el titular preliminar, el silencio que destruye, el caso Valdés. Su corazón dio un vuelco. «Gracias, Carlos. No sé qué haría sin ti. No me agradezcas. Aún no hemos ganado». Esa noche, mientras preparaba a Lucía para dormir, Antonio sintió algo diferente. La niña parecía un poco más tranquila. Incluso se atrevió a sonreír cuando él le hizo una broma tonta. «Papá, ¿ella se va a ir?» «Sí, hija. Ella ya no podrá lastimar a nadie más, lo prometo». Lucía lo miró fijamente. «¿Y si se enoja contigo? Que se enoje. No le tengo miedo, porque el amor que siento por ti es más fuerte que cualquier amenaza». Ella se abrazó a su padre con fuerza, en silencio, como solo lo hacen los niños que han sufrido mucho, pero que aún creen en el poder del amor. Antonio supo, en ese momento, que estaba haciendo lo correcto, que estaba peleando no solo por su hija, sino por todos los niños que habían sido silenciados. El día del lanzamiento del artículo se acercaba. La tensión crecía. Los días se volvían eternos. Antonio sentía mariposas en el estómago, pero también una fuerza nueva. Por fin, la verdad saldría a la luz. Y nada, ni nadie, podría detenerlo. El día llegó. El artículo fue publicado. Apenas amanecía cuando Antonio recibió un mensaje de Diego. «Ya está en línea. Prepárate». Temblando, Antonio abrió el enlace. El titular era un puñetazo al corazón. «Los niños callan, pero el dolor grita». Una maestra, un sistema y una niña en peligro. La historia de Lucía estaba ahí, escrita con el alma. Cada palabra era una herida abierta. Cada testimonio, una prueba de que el mal no solo existía, estaba protegido y ahora, al fin, se estaba revelando. Antonio se quedó sin aliento. A los pocos minutos comenzaron a llegar los comentarios. Padres, indignados, gente llorando por lo que habían leído, otros compartiendo experiencias similares. La publicación se volvió viral. En menos de una hora, cientos de personas ya estaban hablando del tema. La verdad no solo se había dicho, estaba rugiendo. Diego lo llamó. «Antonio, lo logramos. Ya no hay marcha atrás. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a hacer más ruido». Las redes estallaban. Medios locales empezaron a replicar el artículo. Se convocó una protesta frente a la escuela. Padres, madres, estudiantes y vecinos comenzaron a organizarse. Pero no todos estaban contentos. Antonio recibió una llamada desconocida.
¿Cree que va a destruir la reputación de una mujer por una niña exagerada? Usted no sabe con quién se metió. Antonio colgó. No tenía miedo, porque esta vez no estaba solo. La señora López, madre de otro estudiante, llegó a su casa esa tarde. Señor Antonio, estamos con usted. Ya somos muchos los que queremos justicia. Yo también tengo algo que contar y no fue la única. Más padres aparecieron, más voces comenzaron a romper el silencio. Esa noche, Diego le llevó un sobre. Aquí tienes más pruebas, fotos, testimonios, firmas. Todo lo que necesitamos. Antonio lo tomó con manos temblorosas. Gracias, Diego. No me des las gracias. La verdadera lucha empieza ahora. Y así, entre miedo, esperanza y determinación, Antonio se preparó para el siguiente paso. Porque no basta con decir la verdad, hay que gritarla. Y eso era exactamente lo que harían. La mañana siguiente fue distinta. Muy distinta. Cuando Antonio llegó a la escuela para recoger a Lucía, se encontró con algo inesperado. Un grupo de padres reunidos frente a la entrada. Había rostros tensos, pero también miradas decididas. Murmullos, celulares en la mano, pancartas improvisadas. El ambiente olía a justicia. Una de las madres, la señora López, se acercó a él con paso firme. Señor Antonio, leímos el artículo. Ya no vamos a callar. Nuestros hijos merecen algo mejor. Antonio se quedó sin palabras. Por un segundo, sintió que no estaba solo, que esa lucha, que parecía de un solo hombre contra un sistema, ahora tenía más voces, más corazones, más fuego. Gracias, de verdad, logró decir con la voz entrecortada. No, respondió ella. Gracias a usted, por tener el valor que a muchos nos faltó. Lucía salió del aula y corrió a los brazos de su padre. Sus ojos seguían apagados, pero por primera vez no temblaban. Antonio la abrazó con fuerza. Todo va a cambiar, hija, te lo prometo. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Antonio recibió un mensaje de Diego. La dirección del colegio convocó a una reunión de emergencia. El director quiere dar la cara. Antonio sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento llegaría y sabía que tenía que estar preparado. Lucía, mañana te quedarás en casa. Papá tiene algo importante que hacer. Al día siguiente, Antonio se presentó en la escuela acompañado de Diego y varios padres que habían decidido apoyarlo públicamente. El salón donde se realizaría la reunión estaba tenso. El director Herrera esperaba en el centro de la sala, rodeado por otros docentes. Pero esta vez, su expresión ya no era arrogante. Estaba nervioso, acorralado. «Bienvenidos», dijo, intentando sonar cordial. «Esta situación ha escalado mucho. Creo que es momento de escuchar todas las versiones». Antonio no esperó su turno. Dio un paso al frente y alzó la voz. ¿Versión? ¿Usted quiere escuchar versiones? Lo que hay aquí no son versiones, son pruebas, grabaciones, testimonios de niños golpeados y amenazados. El director intentó interrumpir, pero Diego lo frenó. La policía ya recibió el material, el artículo está publicado. Si ustedes no toman medidas hoy, mañana estarán en la portada también, como cómplices. Una maestra del fondo, que hasta ahora había guardado silencio, se puso de pie. Yo también he visto cosas. No hablé por miedo, pero ya no puedo seguir callando. Otra madre se levantó con lágrimas en los ojos. Mi hija volvió a mojar la cama después de que la señora Valdés
la castigara encerrándola sola. Se quedó traumada. Las voces comenzaron a levantarse una por una. Testimonios, llantos, reclamos. La verdad, esa que durante años había sido enterrada, bajo amenazas y silencios, ahora rugía con fuerza. El director Herrera, sudando, intentó calmar a todos. Esto debe investigarse con calma. No podemos juzgar sin proceso. Claro que sí podemos, gritó Antonio. Porque ustedes ya lo sabían y no hicieron nada. La tensión era insoportable. Diego aprovechó el momento y sacó una carpeta con documentos. Aquí están las declaraciones de 6 padres, 2 docentes y una asistente escolar. Todos coinciden en lo mismo. Y las autoridades ya están al tanto. Solo queda que ustedes, como institución, decidan de qué lado quieren estar. El director quedó en silencio. Su derrota ya era evidente, no había escapatoria. Esa noche, en casa, Antonio se sentó junto a Lucía en la cama. «Papá, ya se va a acabar todo». Antonio la abrazó. «Estamos cerca, hija, muy cerca. Y tú ya nunca más vas a estar sola». Lucía apoyó su cabecita en el pecho de su padre. Por primera vez en semanas, su respiración era tranquila. Y Antonio supo que, aunque la batalla aún no había terminado, estaban ganando. Después de la explosiva reunión en la escuela, la verdad ya no podía esconderse. El director Herrera había perdido el control. Las paredes del silencio se estaban derrumbando, pero Antonio sabía que aún quedaban muchas batallas por librar. La señora Valdés seguía en libertad, y el sistema no iba a rendirse sin pelear. A la mañana siguiente, Antonio despertó con el celular vibrando. Notificaciones, llamadas, mensajes. Todo el mundo estaba hablando del caso. El artículo de Diego Ramírez se había viralizado por completo. Medios de todo el país estaban replicando la historia. Padres, periodistas, psicólogos, todos opinaban. La indignación se sentía en cada rincón. La presión social crecía a pasos agigantados. No puede ser que una maestra así siga trabajando con niños, decía una madre en un video compartido miles de veces. Ese director también debe pagar por encubrir todo, gritaba un padre con lágrimas en los ojos. Lucía no está sola, ningún niño debe estarlo. Antonio miraba todo con el corazón acelerado. No podía creer lo que estaba pasando. La historia de su hija ya no era solo suya, ahora pertenecía a todos aquellos que alguna vez fueron silenciados. Esa misma tarde, Diego llegó a su casa con el rostro serio. Antonio, recibí información delicada. Se están moviendo fuerzas dentro del consejo escolar para encubrir lo que pasó. Están intentando frenar la investigación. Antonio apretó los puños. ¿Lo ves? Lo sabía. No van a dejar caer tan fácil a uno de los suyos. Pero hay algo más, añadió Diego. También he recibido llamadas anónimas. Personas que quieren hablar, que también fueron víctimas de Valdés en el pasado, pero nunca se atrevieron. Antonio sintió un escalofrío. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mujer haciendo daño? Una de esas personas me entregó una prueba, un video. Fue grabado hace 3 años. Se ve a Valdés gritando, empujando a un niño, amenazándolo con expulsarlo si decía algo. Antonio tragó saliva. Esto va más allá de mi hija. Esto es un patrón, un infierno disfrazado de aula. Diego asintió. Y ahora que la verdad está saliendo, no hay cómo detenerla.
Los días siguientes fueron un torbellino. La escuela fue clausurada temporalmente por orden de las autoridades locales. La señora Valdés fue citada para declarar. El director Herrera también. La policía comenzó a recoger declaraciones de padres y docentes. Todo gracias a una cadena de valor y coraje que inició con una niña y un padre que se negó a rendirse. Pero no todo fue fácil. Antonio comenzó a recibir amenazas, llamadas anónimas en la madrugada, papeles bajo su puerta, insinuaciones de que podía perder la custodia de Lucía si no detenía su obsesión. Una tarde, incluso encontró su auto rayado con la palabra mentiroso, escrita con pintura roja. Carlos, su fiel amigo, lo abrazó al ver su expresión. No les des el gusto de verte caer. Esto solo prueba que les duele, que están perdiendo. Antonio respiró hondo. No voy a detenerme, no ahora, ni nunca. Mientras tanto, Lucía comenzaba a recuperar poco a poco su inocencia. Ya no se escondía detrás del sofá. Ya no se sobresaltaba al escuchar voces fuertes. Y una noche, mientras jugaban con su osito de peluche, dijo algo que Antonio jamás olvidaría. Papá, ahora sí sueño cosas bonitas. Él no pudo contener las lágrimas. Tú mereces todos los sueños bonitos del mundo, hija. La historia no tardó en escalar más allá del pueblo. Un canal nacional pidió entrevistar a Antonio y a Diego. Querían llevar el caso a la televisión abierta, mostrar al país lo que había estado escondido durante años. ¿Estás seguro?, preguntó Diego. Esto puede ser un punto sin retorno. Estoy listo, respondió Antonio. Si con esto evitamos que otro niño pase por lo mismo, habrá valido la pena. La entrevista fue transmitida en horario estelar. Las imágenes de Lucía, de espaldas, protegida, su voz contando entre sollozos como la maestra la amenazaba, rompieron el corazón de millones de personas. Las redes sociales estallaron. El país entero pedía justicia. Al día siguiente, una orden judicial fue emitida. La señora Valdés debía ser detenida de forma preventiva mientras se continuaba la investigación. Antonio estaba parado frente a la escuela cuando vio pasar la patrulla. Dentro, en silencio, con el rostro demacrado, estaba ella, la mujer que por años había lastimado a tantos, ahora esposada. Rodeada por los murmullos de los vecinos, por los gritos de indignación, por los aplausos de aquellos que sabían que, por fin, algo estaba cambiando. Y entonces, en medio de la multitud, Antonio sintió la mano pequeña de su hija apretando la suya. Lucía lo miró, con ojos llenos de esperanza. «Papá, ¿ya se terminó?» Antonio se agachó, la abrazó fuerte, y por primera vez con voz firme respondió: «No, hija, esto apenas comienza». Porque lo que habían iniciado no era solo un acto de justicia, era una revolución del alma, un grito colectivo que decía: «Ya basta». La imagen de la señora Valdés, entrando a la patrulla con las manos esposadas, recorrió todo el país en cuestión de horas. Era un símbolo, una prueba de que sí se podía, de que el abuso ya no tendría refugio en el silencio. Pero Antonio sabía que eso era solo una victoria, no el final, porque el verdadero monstruo no era solo una mujer, era un sistema que la protegió, que la encubrió, que ignoró los llantos de tantos niños. Esa noche, mientras Lucía dormía en paz por primera vez en mucho tiempo, Antonio no podía pegar un ojo. Tenía el celular en la mano, leyendo mensajes sin parar. Madres, padres, jóvenes que contaban
Historias parecidas. Gente de otros pueblos, de otras escuelas, de otras épocas. Todos con algo en común. El miedo. El miedo que él había decidido enfrentar. Diego lo llamó a medianoche. Antonio, necesitamos hablar. Urgente. ¿Qué pasa ahora? La presión social está funcionando, pero algunos altos mandos están intentando frenar la investigación. Están diciendo que el caso está sobredimensionado. Quieren cerrarlo como un caso aislado. Antonio sintió que le hervía la sangre. ¿Aislado? ¿Aislado? Esa mujer llevaba años haciéndolo y ese director la encubrió sabiendo todo. Lo sé, pero si no actuamos rápido, van a tapar todo. Y lo peor, ya empezaron a contactar medios para ofrecer otras versiones de la historia. Antonio se puso de pie de un salto. No lo voy a permitir, no después de todo lo que vivimos. Escúchame, dijo Diego con seriedad. Necesitamos otro paso, uno más fuerte, más directo. Vamos a organizar una manifestación frente al Ministerio de Educación. Antonio respiró profundo. Sabía que era un movimiento arriesgado, pero también sabía que no podían bajar los brazos ahora. Cuenta conmigo y con todos los que hemos despertado. En los días siguientes, comenzaron los preparativos. Las redes se llenaron de llamados, por Lucía, por todos los niños, por los que callaron demasiado tiempo. Antonio se convirtió en un símbolo. No lo había pedido, pero lo aceptó con humildad, porque sabía que no representaba solo a su hija, sino a miles. El día de la manifestación, el centro de la ciudad estaba lleno, más de lo que habían imaginado. Banderas, carteles, gritos, llantos, abrazos entre desconocidos que compartían el mismo dolor. Diego se subió a una tarima improvisada y tomó el micrófono. Hoy no hablamos solo de Lucía, hablamos de todos los que fueron silenciados, de todos los que alguna vez dijeron, tengo miedo, y nadie los escuchó. Hoy estamos aquí para decir que ya no tenemos miedo. Los aplausos retumbaron en cada calle. Antonio subió después, con el corazón latiendo como nunca. Yo no soy político, no soy abogado, ni siquiera sé hablar bien frente a tanta gente, dijo con voz quebrada. Solo soy un padre que escuchó llorar a su hija noche tras noche, que la vio tener pesadillas, que sintió impotencia, rabia, dolor, y que un día dijo, basta. Un silencio lleno de emoción cayó sobre la multitud. Lo que le hicieron a Lucía no fue solo un golpe, fue un crimen. Y si no peleamos por los niños ahora, entonces ¿cuándo? Más gritos, más lágrimas, más fuerza. La manifestación fue tan poderosa que no pudo ser ignorada. Esa misma tarde, el ministro de Educación convocó a una rueda de 1900 prensa. El Estado no puede permitir el abuso dentro de sus instituciones. Se iniciará una investigación profunda. Todos los responsables, sin excepción, serán llamados a declarar. Pero eso no fue todo. Una semana después, se anunció la apertura de una línea directa para denuncias anónimas de maltrato escolar. Se creó un comité de padres y especialistas. Y lo más impactante, se reabrieron antiguos casos que habían sido archivados. Antonio no podía creer lo que estaba logrando, pero sabía que no era solo él, era Diego, era Carlos, era la señora López, eran los cientos de padres que dejaron de callar, era la voz de Lucía rompiendo el miedo y también era la voz de todos los niños que alguna vez lloraron en silencio. Pero había algo pendiente.
alguien que aún no había enfrentado las consecuencias, el director Herrera. Aunque Valdés ya estaba tras las rejas, él seguía libre. Suspendido, sí, pero sin juicio, sin castigo, sin vergüenza. Hasta que un nuevo testimonio cambió todo. Una ex asistente del colegio se presentó voluntariamente ante la policía. Él sabía todo. Escuchó con sus propios oídos cómo Valdés humillaba a los niños. Yo le avisé. Se lo dije muchas veces. Y me ignoró. Su declaración fue clave. La policía allanó la escuela y encontró documentos escondidos, cartas de queja, reportes de otras maestras, todos archivados en un cajón con candado. Eso fue suficiente. El director Herrera fue arrestado. Antonio estaba en casa cuando recibió la noticia. Miró a Lucía. Ella jugaba tranquila con sus muñecas, como cualquier niña debería hacer, sin miedo, sin sombras. Se arrodilló frente a ella, le acarició el cabello y susurró: «Ya está, ya nadie va a hacerte daño». Lucía lo miró y sonrió, una sonrisa limpia. De verdad, Antonio entendió en ese instante que habían ganado mucho más que un caso. Habían recuperado su vida, su paz y el derecho de Lucía a ser solo una niña. El director Herrera fue detenido a las 10:47 de la mañana, frente a las cámaras, frente a la escuela, donde por años había protegido a una mujer que maltrataba niños como Lucía. Fue esposado, subido a una patrulla y llevado a declarar. Las imágenes recorrieron todo el país, y con ellas la rabia y la esperanza de un pueblo entero. Antonio estaba frente al televisor, viendo la escena, cuando Lucía entró en la sala con su osito de peluche en brazos. «Papá, ya se fue el hombre que ayudaba a la señora mala». Antonio la miró con ternura, conteniendo las lágrimas. «Sí, hija, ya no volverán, ninguno de ellos». Lucía asintió y volvió a sonreír. Esa sonrisa era todo lo que Antonio necesitaba. Era la confirmación de que todo el dolor, todo el miedo, toda la lucha había valido la pena. Pero él sabía que no podía simplemente dar la vuelta y olvidarlo todo, porque aún había otros niños, otros padres, otras escuelas, otros silencios. Y entonces tomó una decisión. Pidió una reunión en el Ministerio de Educación y fue escuchado. «Quiero crear un protocolo», dijo firme frente a las autoridades. «Uno que obligue a todas las escuelas del país a formar comités de padres, a instalar buzones anónimos de denuncias, a capacitar a los docentes en empatía y derechos del niño. Quiero que ningún otro niño pase por lo que pasó mi hija». Un silencio denso llenó la sala. El ministro lo miró impresionado. «Señor Antonio, lo que usted ha hecho, lo que ha logrado, no tiene precedentes. Vamos a apoyarlo». Y así nació algo más grande, algo que nadie había previsto, el Protocolo Lucía. Una ley impulsada por la lucha de un solo padre en honor a una niña que solo quería jugar en paz. Un mes después, Antonio recibió una llamada. «Señor Antonio, ¿podría venir a la escuela?». Al llegar, lo esperaba un grupo de docentes nuevos, autoridades locales y padres. Lucía, con uniforme nuevo y moñitos en el cabello, lo tomó de la mano. «Papá, me dijeron que puedo volver cuando quiera, que ya no está la señora, que hay nuevas maestras buenas y que me quieren conocer». Antonio se arrodilló frente a ella. «¿Y tú quieres volver?». Lucía lo pensó un momento. Luego asintió. «Quiero intentarlo.
pero solo si tú vienes conmigo. Siempre voy a estar contigo. La acompañó hasta la puerta del aula. La vio entrar tímida, pero firme, y cuando se volvió y le lanzó un beso al aire, él supo que la oscuridad había quedado atrás. Ese día Antonio no regresó a casa. Se quedó sentado en una banca frente a la escuela, observando, recordando, respirando. Pensó en todo lo que había vivido. La primera lágrima de su hija, el miedo en sus ojos, la impotencia, la rabia, la grabación, las amenazas. Y luego el coraje, la prensa, los padres que se unieron, las marchas, la justicia, la paz. No fue una historia bonita, fue una historia real, una que dolió, que sangró, pero también una historia que enseñó que, incluso en el barro, puede brotar una flor. Diego lo llamó esa tarde. ¿Cómo está Lucía? Bien. Volvió a clase. Entró sonriendo. Entonces lo logramos. Antonio suspiró. Sí, pero aún hay mucho por hacer. ¿Y estás listo? Antonio miró hacia la escuela, luego al cielo. Nací para esto. Los días siguientes fueron distintos. La comunidad había cambiado. Las escuelas se volvieron más abiertas, más humanas. Los docentes sabían que estaban siendo observados, que ya nadie callaría. Y aunque no todo fue perfecto, algo profundo sí había cambiado. El miedo había cambiado de lado. Ya no vivía en los niños, vivía en los que abusaban de su poder. Un mes después, Antonio recibió una carta. Era de una niña de otro pueblo. Gracias, señor Antonio. Gracias por salvar a su hija y también por salvarnos a los que no teníamos voz. Yo fui como Lucía, pero ahora sé que no estoy sola. Antonio la leyó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucía lo abrazó por la espalda. «Papá, ¿lloras?» «Sí, hija, pero esta vez lloro de alegría». Y así terminó esta historia, no con venganza, no con odio, sino con justicia, con unión, con amor. Porque un padre valiente puede cambiar el mundo. Y una niña, con su pequeño corazón herido, puede encender una llama tan grande que ilumina hasta el rincón más oscuro. ¿Alguna vez te sentiste impotente como Antonio, viendo a alguien que amas sufrir en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado? ¿Te ha tocado callar verdades por miedo? ¿O has visto injusticias disfrazadas de autoridad sin poder hacer nada? Si estas preguntas te hicieron sentir algo en el pecho, es porque esta historia no es solo de Antonio ni de Lucía. También es tuya, es mía, es de todos los que alguna vez tuvimos que gritar con el alma, mientras por fuera guardábamos silencio. Por eso, te pedimos algo muy importante. Suscríbete a este canal, no solo para ver historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que no se rinde, que cree en la verdad, que abraza a los olvidados y defiende a los inocentes. Cada historia que contamos aquí está hecha con el corazón, pensada para que sepas que no estás solo ni sola. Dale like si esta historia te conmovió. Déjanos tu comentario. ¿Qué sentiste al escucharla? ¿Te pasó algo parecido? ¿A quién defenderías tú con esa fuerza? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque a veces una historia puede salvar a alguien. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia, que tal vez también sea la tuya.